Había una vez un rey que con lujo de fuerza conquistó un reino que no pudo hacerle frente en la batalla. Y como es de entenderse, este rey mató, aniquiló al rey que había sido vencido. Este rey quiso exhibir, quiso avergonzar al príncipe, al hijo del rey que él había conquistado. Y entonces, ya muerto el padre como rey, el conquistador tomó al hijo y decidió exhibirlo delante de su pueblo, pasando las peores vergüenzas. Entonces el rey conquistador pensó: ¿qué voy a hacer para exhibir a este príncipe? Dice: ya sé, voy a hacer que este príncipe se pierda en los deseos más terribles que el ser humano pueda experimentar. Y entonces el rey mandó hacer las mejores viandas para que este príncipe se perdiera en la gula, para que este príncipe pudiera ocupar su tiempo y su vida únicamente en consumir alimentos y exhibirse de esa manera delante de su pueblo. Pusieron los mejores manjares, los mejores banquetes delante del príncipe, pero este príncipe no cayó en la trampa, no cayó seducido por esa tentación de estar consumiendo los mejores alimentos inconteniblemente. El rey conquistador entonces dijo: bueno, no le gustan las viandas, ¿qué será? Los mejores vinos, que se pierda en el vicio. Y entonces trajo los mejores vinos de la comarca, del reino, de los lugares conquistados que él tenía, y los puso delante del príncipe. Y el príncipe se contuvo, y el príncipe, con dominio propio, no fue seducido por aquella tentación de embriagarse cotidianamente. El rey conquistador dijo: ¿qué pasa con este joven? Es un joven, le gustan los deseos del mundo. Ya sé, traeré las mujeres más hermosas. No podrá contenerse ante sus encantos. Y entonces trajo mujeres delante del príncipe, las más hermosas que él tenía, y las puso delante de él. Y el príncipe no fue seducido por aquellas mujeres. Y entonces el conquistador dijo: no es posible, porque este príncipe vive, actúa, responde de esta manera. Y entonces, intrigado totalmente, el rey conquistador fue a ver al príncipe y dice: bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas de esta manera? Puse las mejores viandas delante de ti, puse los mejores vinos y a las mujeres más hermosas, y no tomaste nada de ello. ¿Por qué actúas de esta manera? Y entonces el príncipe dice: por una razón muy sencilla. ¿Cuál? Dijo el hombre conquistador, dímelo. Y el príncipe dice: porque yo nací para ser rey, y un rey no puede exhibirse ni perderse delante de su pueblo. ¿Para qué hemos nacido nosotros, hermanos? ¿Para qué cantamos hoy a Dios? ¿Por qué hoy nos disponemos, nos ataviamos, nos embellecemos y estamos aquí en este lugar de adoración, de reflexión de la palabra, de expresar gratitud al Todopoderoso? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos ha movido? ¿Para qué hemos nacido? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Porque a Dios le plació regalarnos esta gracia de conocerle. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Únicamente para pasar un momento agradable? ¿Un momento para alentarnos en una lectura reflexiva? ¿Para qué hemos nacido nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito? Hemos alabado a Dios
y hemos expresado diferentes frases de fe, de esperanza, de aliento, de promesas, pero también de compromiso. ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué el Señor nos regala el don, el privilegio de conocerle? ¿Para qué? Y entonces nosotros podemos reflexionar, considerar y tener presente que a Dios le ha placido hacerse de un pueblo. Un pueblo que en su momento hemos tenido la oportunidad de reflexionar cronológicamente cómo inició este pueblo desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. ¿Alguien lo recuerda? Hicimos un repaso cuando hicimos la convocación de sector en mi visita pasada. ¿Nadie se acuerda? Yo espero que sí, si no, la vuelvo a repetir. Y entonces reflexionábamos que tenemos una razón de ser. Somos el pueblo de Dios. No somos el plan B, somos el plan A. A Dios le plació constituirse, hacerse, a llegarse a un pueblo que somos nosotros. Pero este pueblo debe tener una belleza muy especial. Este pueblo debe tener características muy propias. Este pueblo no debe perderse ni amoldarse al mundo que nos toca vivir. Este pueblo es diferente. Este pueblo tiene identidad, este pueblo tiene personalidad, este pueblo se alienta, se embellece, se hermosea de acuerdo a las promesas y a la voluntad y al propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso hoy nos ocupamos como iglesia en el templo Talita Kumi de detenernos en este ejercicio eclesial en el cual estamos impuestos a hacerlo semana tras semana, sábado a sábado, para recordar cuál es nuestra razón de ser iglesia, para qué hemos nacido. Y vamos entonces a mirar de manera práctica, de manera puntual, primeramente nuestras 5 prioridades que tenemos diseñadas para este año. ¿Las tenemos en la pantalla ya? No. Hay 5 prioridades que nosotros tenemos, hermanos. Toda nuestra función eclesial, todos nuestros ministerios, todas nuestras acciones de iglesia, todas nuestras inversiones, nuestras decisiones administrativas y todo lo que brote de nosotros debe tener 5 principios. Estos principios son: nuestro fundamento debe ser siempre cristocéntrico. Todo debe ser para reconocer la señoría, el señorío ¿de quién? De Jesús, el Hijo de Dios. No es para nosotros, es para el Hijo de Dios. Para Él sea la honra y la gloria en todo momento. Todo lo que nosotros tomemos como iniciativa, todo lo que nosotros impulsemos, todo lo que nosotros accionemos debe estar centrado en Cristo y para Cristo. Número 2, nuestro enfoque debe estar puesto en la misión. Claro que es maravilloso que sábado a sábado estemos reunidos los que siempre nos reunimos, pero Dios no quiere que ninguno se pierda, y faltan muchos que conozcan el Evangelio. Claro que es maravilloso alabar a Dios entre nosotros, pero tenemos que tomar desafíos que nos provoquen a ir por aquellos que Dios desea añadir para que sean salvos. Nuestro primer principio es cristocéntrico. El segundo es estar enfocados ¿en qué? En la misión. El tercero, nuestra iglesia debe tener de manera natural un desarrollo local. Así como un niño, un bebé, de manera natural tiene que crecer físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, la iglesia también tiene que crecer. Un desarrollo ministerial, un desarrollo administrativo, un desarrollo eclesial, un desarrollo en todos los sentidos. No podemos ser siempre la misma iglesia. La iglesia está en una dinámica de cambio constante, porque es una iglesia viva, porque es una iglesia que ha sido llamada de parte de Dios para cumplir un propósito. El cuarto de los principios es un ministerio de todos los creyentes. No solo el pastor, no solo los líderes. El modelo operativo de la iglesia para el año 2023 ya cambió. No estamos impuestos en este año 2023, a diferencia de 40 años atrás, a trabajar de la misma manera en que lo veníamos haciendo. Ahora el ministerio es de todos los creyentes. Todos tenemos acciones, todos somos corresponsables de llevar a cabo la misión, la encomienda, el trabajo eclesial que debemos desarrollar.
Y el quinto principio, hermanos, son estructuras funcionales. Que todo lo que nosotros seamos como iglesia o tengamos como iglesia funcione en la razón, en el propósito para lo cual ha sido diseñado. Que este mobiliario que tenemos cumpla su función. Que este espacio denominado santuario cumpla su propósito. Que este sonido realmente tenga las características que debe tener para que sea audible. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Que todo lo que esté constituido, una instancia administrativa como consejo local, que sea un consejo local que ponga el corazón. El que sea un líder que tome iniciativas de proyección, de visión, de creatividad para trabajar de la mejor manera. El que es un pastor que realmente con un corazón dispuesto acompaña a las ovejas. Estructuras funcionales. ¿Me estoy dando a entender? Pero esto es muy administrativo lo que yo estoy mencionando. Veámoslo a la luz de la palabra, ¿les parece? Veámoslo a la luz de la palabra. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué dice en la pantalla? ¿Qué título tiene? Estamos en comunión sanadora, ¿están conmigo? Y vamos a buscar la cita de Hechos capítulo 3, 1 al 10. Y vamos a revisar rápidamente, hermanos, 8 características que nuestra iglesia debe tener. Nosotros como iglesia tenemos un modelo bíblico, no un modelo humano. Un modelo que se deriva de las acciones de la iglesia del primer siglo. Y lo que nos toca a nosotros 2000 años después es saber detenernos, voltear hacia el tiempo y revisar a la luz de las escrituras cuáles deben ser las características, cuáles deben ser los rasgos que como iglesia debemos tener, debemos cultivar, debemos alentar cada día en nuestra vida espiritual, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros ministerios, en nuestras acciones ministeriales. Estas son las acciones que debemos de trabajar. Y dice Hechos capítulo 3, del verso 1 en adelante, para que podamos nosotros mirar y sustentar lo que tiene que ver precisamente con una comunión sanadora. Y es un relato maravilloso. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué podemos nosotros reflexionar acerca de este hermoso relato que la palabra de Dios nos da? Para poder nosotros visualizar de manera puntual que una de las características debe ser una comunión sanadora. Pedro y Juan no pasan de largo. Pedro y Juan son capaces de detenerse para mirar de frente ¿a quién? A un hombre. No es el hombre el que los está mirando a ellos. Aparentemente el relato nos dice que el hombre les estuvo atento para ver qué recibía, pero es el amor de Dios movido en Pedro que permite que pongan su mirada en el pobre, que pongan su mirada en el caído, que pongan su mirada en el enfermo, que pongan su mirada en el que está quebrantado, en el que está afligido, en el que está dolido, en el que está herido. Es un encuentro entre la iglesia y el que tiene necesidad de Dios. Una iglesia representada por Pedro y el apóstol que le acompaña, y un mundo caído representado por el hombre que está a la puerta del templo. Es un encuentro entre la iglesia y el ser humano que está postrado. Y no encontramos la experiencia de la parábola del buen samaritano, cuando el sacerdote y el levita pasan de largo. La iglesia se detiene
y toma contacto visual. ¿Con quién? Con el que está ahí. Puede ser una madre soltera, puede ser un niño en condición de calle, puede ser un matrimonio de la iglesia que está disfuncional, que se está desboronando, puede ser un joven que está abriendo puertas equivocadas. La iglesia tiene que aprender a detenerse. Debemos experimentar, cultivar, trabajar una comunión que sane los corazones, que alivie el dolor, que cure las heridas. ¿Acaso en nuestra iglesia no hay jóvenes, no hay mujeres, no hay varones, no hay niños que lloran? ¿No hay quienes viven condiciones difíciles y tormentosas? ¿Dónde está la iglesia? Aquí estamos nosotros, somos la iglesia de Dios, con una nueva visión, con un nuevo desafío, con un nuevo empuje, con una nueva iniciativa, con una nueva encomienda que realizar. Una iglesia que no pasa de largo, una iglesia que transforma, que cultiva una comunión que sana. No somos un club social, no somos los que sábado a sábado aquí nos vemos y qué bonito estuvo, ya nos vamos. Debemos cumplir una función. Debemos voltear hacia atrás y vernos con quién en algún momento hemos tenido discrepancias y diferencias, y debemos estar en paz, porque eso caracteriza a la verdadera iglesia. No podemos cargar, no podemos llevar sobre nuestros hombros raíces de amargura, pasados tormentosos, cuentas pendientes en las emociones, en los actos, en los pensamientos. Debemos ser una iglesia que alaba a Dios a la manera de la iglesia del primer siglo. Siguiente característica, si no yo me emociono y me sigo derecho. ¿Qué dice la siguiente característica? Ayúdenme. La iglesia, no solo el pastor, cada uno de nosotros, sembrándolo de los niños más pequeños que tenemos, adolescentes, jóvenes, adultos, obreros, mujeres, desarrollando una pastoral pertinente. ¿A quién? A sociedades, los que están dentro de la iglesia, pero también tomando iniciativas en los que tienen necesidad allá afuera. Una pastoral pertinente. Lo que debe caracterizar nuestros ministerios musical, al frente de una sociedad, al frente de un departamento, es una actitud pastoral. No por el título de que seamos pastores, nuestro corazón es pastoral, porque cuidamos los rebaños de Dios, porque cuidamos vidas, porque no estamos permitiendo que el mundo nos los arrebate, que los deseos de este mundo los seduzcan y los pierdan, porque nosotros entendemos que ellos nacieron para ser hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Vamos rápidamente a la palabra. Hechos capítulo 4, verso 32 al verso 37. Y la multitud de los que habían creído eran ¿qué? De un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran amor los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era. ¿No era una comunidad maravillosa, hermanos? ¿No se respiraba una pastoral a todos los sectores de esa iglesia? Y dice el verso 34: así que no había entre ellos ningún necesitado. Un pastor que lleva las ovejas a pastos delicados, a aguas de reposo. La figura del gran pastor nos favorece y nos clarifica esta tercera virtud que como iglesia debemos estar cultivando. Porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Vale la pena detenernos como iglesia y voltear hacia atrás y decir: Señor, ¿a cuántos me has permitido cuidar pastoralmente? ¿De cuántos soy un padre espiritual? ¿Me estoy dando a entender?
¿De cuántos me he constituido un guía, un ejemplo? ¿Con cuántos niños de nuestra iglesia, de la calle? ¿Con cuántos jóvenes? He hecho compromisos a la manera de Pablo y Timoteo, de instruirlos, de acompañarlos, de consolarlos, de alentarlos, de aconsejarlos, de forjarlos en el conocimiento de la palabra. Porque somos una iglesia diferente, en el sentido de comprender verdaderamente lo que Dios espera de nosotros, y no de seducirnos por momentos ceremoniales hermosos, pero que no trascienden al propósito de Dios. ¿Para qué hemos nacido? Claro que vale la pena alabar a Dios, y es maravilloso, pero tenemos que llevar fruto. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado. Mi vida, tu vida, nuestra vida, desde el más pequeño hasta el más grande dentro de la iglesia, ha nacido para llevar fruto. Y no nos vamos únicamente a seducir por lo litúrgico que nos ocupa. Es maravilloso y lo seguiremos haciendo. Pero este año 2023, nuestro modelo operativo como iglesia está regresando a los principios bíblicos que hoy estamos recordando. Es lo que tenemos que accionar, es lo que tenemos que vivir, es lo que tenemos que hacer hoy. La alabanza a Dios, la música que hoy se ofrece como un homenaje al Todopoderoso, la alabanza congregacional, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra oración, debe ser el resultado del trabajo eclesial que ya hicimos en la semana con nuestro prójimo, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros matrimonios, con hombres y mujeres que han llorado y que hemos llevado palabra de consolación. Debe ser el resultado de lo que ya hemos trabajado, y no deben ser únicamente momentos ceremoniales que no se respaldan con una vida que honra a Dios. El modelo ya cambió. Siguiente característica, si no, no acabamos. ¿Qué dice ahora? Una evangelización que transforma. Y es maravilloso este relato, hermanos. Usted lo conoce. Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante. No lo vamos a leer todo. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos. ¿A dónde? A Jerusalén. Era un hombre celoso, era un hombre apegado a sus costumbres, a sus enseñanzas, a su manera de creer. Y él tenía la encomienda en su corazón de constituirse como un defensor de su credo, de su manera de entender a Dios. Y iba tomando a los que se decían cristianos y los ponían en la cárcel. Pero aquí sucede algo curioso, hermanos. Y entonces, pidiendo cartas, tenía el propósito de hallar hombres o mujeres de este camino. ¿Cuál camino? La palabra camino es un punto fino que tiene un sentido teológico. A la iglesia en aquel tiempo se les llamó los del camino. Se refiere a la iglesia, los que estaban en la iglesia, los que empezaban a formar pequeños grupos para hablar de Jesús, para aceptar a Jesús. Y entonces Pablo, sin pensarlo, Saulo todavía empieza a acercarse a los del camino. Y todos hemos entendido que camino a Damasco, ¿qué pasó? ¿Usted lo recuerda qué pasó camino a Damasco? No solo es un relato histórico, es un relato teológico, lo cual nos hace considerar y tener presente que Saulo, persiguiendo a la iglesia, en el acercamiento que tuvo hacia ellos para aprenderlos, fue conociendo la dinámica que la iglesia tenía, cómo vivía en comunión, cómo aceptaban a Jesús. Y cuando la palabra de Dios dice que él iba por el camino a Damasco, debemos también alcanzar a entender que Pablo empezó a conocer la forma en que la iglesia se conducía y empezó a seducirse por esa forma. ¿Cómo fue alcanzado Pablo? No solamente fue
la voz ni la luz que lo hizo detenerse camino a Damasco, sino fue el testimonio de los que estaban en el camino. Una iglesia poderosa, una iglesia pobre, débil, pasiva, indiferente. ¿Eso impacta la vida de alguien? ¿Qué habrá impactado la vida de Pablo? Lo que vio en aquellos hermanos del primer siglo. Y entonces él no recibe una evangelización como nosotros la damos. Ven, te voy a dar 8 lecciones de un hombre llamado Jesús. Él los vio en carne y hueso, no a Jesús, pero los vio encarnado ¿en quién? En los de la iglesia, en los del camino. En la medida que él los perseguía, él se iba sorprendiendo de la manera en que ellos vivían. Y esa evangelización sin palabras transformó la vida de quién? Nuestra vida, nuestro testimonio, la vida de quién ha transformado. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras reacciones, la manera en que nosotros resolvemos la vida. ¿A quién está impactando? ¿La vida de quién está transformando? Una iglesia diferente. Una iglesia que no solo se limita a agotar métodos de evangelización, y somos expertos con tantos métodos, sino que sin palabras, sin necesidad de hablar, con lo que la gente vea, tu matrimonio, tu manera de ser, tu sentido de responsabilidad, tu compromiso cívico, tu empatía con los demás. Ah, caray, oye, él es diferente, ella es diferente. Y la gente se acerca, ¿qué hay aquí? ¿Por qué vives de esta manera? Una evangelización que transformó la vida de un hombre fariseo de fariseos, fanático, capaz de matar por su causa. Y cuando tiene ese encuentro con la iglesia y conoce a Jesús a través de la iglesia, que sería la interpretación correcta del capítulo 9, nos presentan una imagen a manera de metáfora, que él va en camino a Damasco y ve una luz que lo hace ¿qué? Caer, y escucha una voz que dice: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Qué momento para el apóstol, antes perseguidor de la iglesia, en la experiencia de perseguir a un pueblo que él no entendía. Lo fue conociendo, se fue seduciendo y lo fueron conquistando, y entendió que perseguía al mismo Hijo de Dios a través de perseguir a su iglesia. Es la iglesia la que seduce por su testimonio la vida de ese hombre. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que sacudirnos un poco de las formas de la comodidad eclesial en que muchas veces caemos. Este año 2023 es un año diferente, con un modelo operativo de ser iglesia diferente, donde hoy nos estamos dando la oportunidad de recordar los principios bíblicos de la iglesia del primer siglo, para adoptarlos, para copiarlos, para replicarlos, para encarnarlos, para vivirlos, porque nosotros somos esa iglesia. Salvo que alguno no quiera ser la iglesia de Dios. Esto es lo que caracteriza a la iglesia. No son 8 características copiados de un modelo o una denominación diferente a la nuestra. Son principios de la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles. En otras palabras, la iglesia de Jesús. Siguiente característica, ¿cuál es? Rápidamente, dame la hora, por favor. Génesis 10:59. Gracias, vamos bien. Capítulo 11. Y vamos a ver ahora una característica diferente. ¿Qué dice mi hermana? Dije hermana, pero aquí hay comunión, qué bueno. Discipulado integral, ¿qué? A mí me maravilla, me seduce este relato que vamos a considerar, hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro maravilloso, porque habla del libro, de las acciones de la iglesia
pero una iglesia impulsada, dirigida, motivada, impulsada por el Espíritu Santo. No es una iglesia que camina bajo su criterio, no es una iglesia que hace su voluntad, no es una iglesia que hace lo que quiere, lo que le gusta, sino lo que Dios espera de ella. Y entonces encontramos este relato que me parece maravilloso en el capítulo 11, verso 19 al verso 26, que dice la palabra. Recuerden que después de la muerte de Esteban, los cristianos fueron ¿qué? Fueron esparcidos por toda la región de Jerusalén y sus alrededores, y empezaron, hermanos, los que iban saliendo de Jerusalén a compartir el evangelio primeramente a los judíos. Pero hubo el caso de quienes empezaron a compartir el evangelio a los gentiles, y sucede todo esto en Antioquía. ¿Qué dice el verso 19 en adelante? De la siguiente manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban fue el primer mártir de la iglesia, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué pasó? Y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Verso 24: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué pasa acá? Un discipulado integral. Y además, ¿qué? ¿Dónde lo puede usted identificar? Pablo, en el capítulo 9, llamado Saulo, por el testimonio de la iglesia, es alcanzado por el evangelio. Y podemos seguir leyendo en los capítulos siguientes que él va a Jerusalén, pero los que eran de la iglesia en Jerusalén no le creían que él ya se había convertido. Lo tenían todavía por amenaza, por perseguidor de ellos, y le tenían reservas. Y Pablo sintió toda esa indiferencia de los hermanos de Jerusalén, específicamente de Jerusalén. Y Pablo, incansablemente, él se esforzaba por presentar a Jesús en Jerusalén, pero amenazado por los judíos se fue. ¿Y se fue a refugiar a dónde? A Tarso, de donde él era. Se regresó a su casa. Pero los apóstoles de Jerusalén no tomaron iniciativas para ir por Pablo. Estaban ocupados atendiendo la iglesia por toda la persecución que se empezaba a dar en Jerusalén. ¿Quién tuvo este cuidado? ¿Quién tiene este tino de ejercer un discipulado integral e integrador con Pablo? Imagínese que Bernabé no lo hubiera hecho. Imagínese que Bernabé no hubiese tomado esta iniciativa, habiendo visitado Antioquía y viendo la manera en que el evangelio alcanzó a los gentiles, que Bernabé no hubiera pensado ir por un discípulo llamado Saulo hasta Tarso. Cuando Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿no es así? Y supera al maestro, ¿no es así? Con sus 3 viajes misioneros va compartiendo el evangelio, hermanos, por muchas regiones. ¿Qué hubiera pasado si Bernabé no hubiera tenido ese cuidado de ir por Pablo? Pablo se hubiera quedado allá en Tarso, sin brillo. Hablo metafóricamente.
sin un ministerio pujante como el que nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles habla del apóstol Pablo y de su ministerio. Pero ¿quién puso su mirada en él? ¿Quién invirtió en Pablo? ¿Quién le dio un voto de confianza? Fue Bernabé. Y el día de ayer que yo llegué a la ciudad de Jalapa con mi hija, hubo una hermana que me dice: yo conozco al hermano Humberto Ruano. Y yo le digo: mi pastor. Pues mi pastor, cuando yo tenía, desde niño, desde 8 años, invirtió en mí. Se sentaba conmigo, me enseñaba a elaborar un programa de director de culto. Y después dijo: a ver, Gesael, tienes 12 años, ya vas a predicar. Yo a predicar a mis 12. Sí, a ver, vente, mira, se hace así. Él decidió invertir en mí a la manera de Bernabé. ¿Lo hizo con quién? Con Pablo. Y yo no soy el gran apóstol Pablo, pero solo trato de hacer el ministerio que el Señor me confiere. Pero ¿a cuántos nosotros hemos puesto nuestra mirada para llevar a cabo este proceso de discipulado que acompaña la vida del alumno, del discípulo, en sus emociones, en sus logros, en sus lágrimas, en sus pérdidas, en sus ganancias? Eso es lo que como iglesia también debe caracterizarnos, porque es la manera en que vamos forjando una identidad y no permitimos que el mundo se lleve a nuestros jóvenes, porque los tenemos bien arraigados, bien formados, bien instruidos. Pero si no le invertimos a estas nuevas generaciones, el mundo, la novia, el trabajo, el estudio, ¿qué creen? No nos hemos dado cuenta, ya no los están ganando. Y cuando nos damos cuenta, ya no viene Gesael, su lugar está vacío. Pero es que nunca hicimos nada por él. ¿Por qué nos espantamos? ¿Por qué nos sorprendemos? ¿O por qué criticamos que ya no viene si yo nunca le invertí a él? En el primer siglo se le invertía. Como iglesia hicimos el intento a través de una escuela sabática, de un proceso llamado discipulado o Timoteo. ¿Lo recuerdan? ¿Usted adoptó un Timoteo? Un programa nacional a través de la escuela sabática. Vale la pena recuperarlo. Que cada quien tenga un discípulo, que cada quien esté formando a otro. Siguiente, por favor. Hechos capítulo 2. ¿Y cuál es el título que tenemos? Ahí sí nos sacamos 10, ¿no? Somos una iglesia que hace muchos cultos. Por eso digo que nos sacamos 10. ¿Cuántos cultos hacemos al año? A ver, cuéntele, ¿cuántos? ¿Cuántas semanas tenemos en el año? No, 42 no. Yo escuché 42. No son 42, son 52. ¿Cuántos cultos hacemos por semana? 2 por lo menos. Bueno, somos una iglesia que hace poquitos cultos entonces, porque en muchos lados se hace miércoles, viernes, sábado en la mañana, sábado en la tarde y domingo en la mañana. ¿Se acuerdan de esas estructuras de iglesia más tradicional? Y se conservan en muchos lados. ¿Cuántos cultos? Deberíamos ser expertos haciendo ¿qué? Cultos. ¿Qué dice la palabra en Hechos capítulo 2? Veamos qué clase de culto hay acá. Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en todas las expresiones litúrgicas que la iglesia hacía. ¿Es maravilloso ser iglesia? ¿Es maravilloso alabar a Dios? Sí. Aún la palabra de Dios pone delante de nosotros la importancia y la trascendencia de las experiencias litúrgicas como esta. Sí vale la pena, sí tiene sentido, sí agrega valor, en la medida que también hacemos lo que ya revisamos. No solo esto, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, porque somos una iglesia integral. Somos una iglesia completa, que no nos especializamos únicamente en una función, en una acción, sino que abarcamos toda la experiencia, todo el sentido, todo el propósito, toda la razón de ser la iglesia de Dios. ¿Es correcto? Siguiente característica:
¿Cuántas llevamos? ¿Cuál fue la primera? No se nos puede olvidar porque las tenemos que cultivar todo este año. Vamos a pedir a nuestro hermano pastor que venga al rescate. Comunión sanadora. ¿Qué más? Pastoral pertinente a sociedades y otros grupos. 3. Evangelización transformadora. Maravilloso. 4. Un discipulado integral, integrador. 5. Cultos vivificantes. Y vamos al 6. ¿Qué dice el 6? Una predicación, hermanos, edificante. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado en nuestra vida? Yo llegué a los 8 años. Mi hermano mayor, ¿cuántos años llevas acá? En la iglesia. También como 40, ya me copió. 40 años, vamos igual. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? Y de los 40 años que hemos escuchado predicaciones, ¿todas han tocado nuestro corazón? O hay algunas que las hemos escuchado con los oídos cerrados, no con los ojos cerrados, con los oídos cerrados. No nos dijo nada. Pudimos haber venido muchos sábados en la mañana, en la tarde, escuelas sabáticas, tantos momentos litúrgicos, pero hay cultos que no nos dicen nada. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo en que una predicación no nos diga nada, porque esto que tenemos acá, hermanos, en este volumen sagrado, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es una palabra poderosa. Eso es lo que yo creo. Pero a lo mejor Jezael queda de ver en cómo entrega esta palabra. Por eso no dice nada. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso no toca la vida de nadie. Por eso no llena de esperanza el corazón de ninguno. Por eso nadie se consuela, se alienta, se confirma en su fe cuando Jezael habla, porque a lo mejor no la estoy entregando, no me estoy preparando, no me estoy esmerando, no lo estoy haciendo de la mejor manera. Y detrás de esta característica hay un principio que dice una predicación fervorosa. ¿Qué es fervorosa? ¿A qué le suena fervorosa? Con fervor. ¿A qué nos suena? Que tiene fuerza. ¿A qué le suena? Dice el libro de los Hechos que cuando el apóstol Pedro se presentó delante de los judíos o del Sanedrín, dice que se llenaban de enojo al escuchar estas palabras. Se enfurecían y rechinaban sus dientes. ¿Cómo estaría predicando? ¿Cómo estaría levantando la voz Pedro? Tanto que querían ¿qué? Matarle. Una palabra, hermanos, poderosa, que toca los corazones, que confronta las conciencias, que reprueba el pecado, que confronta la vida de cómo estamos viviendo, quizá muy diferente a lo que Dios espera de nosotros. Hay un dicho popular que dice que si te choca, te checa. No se trata exactamente de buscar una manera de predicar para incomodar a los demás, pero sí darle el sentido a la palabra, que es una espada de 2 filos. Y la espada o la palabra, hermanos, desnuda nuestra vida moral. ¿Me doy a entender? ¿Y cuántas veces hemos escuchado ese testimonio en palabras de quienes venían por primera vez a la iglesia? Dice: oye, ¿quién le platicó mi vida al predicador? ¿Han escuchado eso? Es una palabra, una predicación, hermanos, fervorosa, edificante. Pero cuando nos paramos, ya nomás por pararnos, porque ya me la sé. Cuando ya no me esfuerzo, ya no pongo lo mejor de mí. Esto ya me lo sé, ahorita se los doy. Hay que poner el corazón. ¿Tenemos cosas que hacer como iglesia este año? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Este es el desafío para el año 2023, porque estamos en un año de transición. Recuerden que estamos en un año de cambio. Está cambiando el modelo administrativo.
Porque antes la iglesia, perdón por la expresión, pero era quien servía a la administración, como un sirviente de la administración. Ahora no, estamos replanteando, no es lo correcto. El esquema correcto es que la administración sirva a la iglesia. La iglesia local es la que debe ir pujante, asumiendo estos rasgos, cultivándolos y siguiendo adelante, cumpliendo su razón de ser iglesia, que para eso nacimos. Hemos nacido para ser la iglesia de Dios. ¿Desde cuándo nos escogió el Señor? Según Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Esto no es algo improvisado. A Dios le ha placido la vida de cada uno de nosotros para tenernos en su iglesia, no por ser los mejores, sino por lo que Él puede hacer en nosotros. ¿Correcto? Esta predicación edificante, hermanos, es maravillosa. Estamos en este rasgo y solo vamos a leer unos cuantos versos de este texto. Es el capítulo 18, del verso primero en adelante. En este capítulo Pablo está en Corinto, hermanos. Recuerden que Corinto, hermanos, está en la cuenca del Mediterráneo, en la parte sur, un poco de Atenas. Si nosotros vemos Italia, que lo ubicamos más, la forma de la botita, ¿sí la recuerdan? A la derecha, hermanos, inmediatamente pasando ahí un canal de agua, ahí está, ¿correcto? Pero Pablo había estado en Atenas. ¿Cómo le fue a Pablo en Atenas? ¿Le fue bien o le fue mal? Habiendo encontrado un nicho que decía el Dios no conocido, les dijo a los atenienses: a ese Dios no conocido es a quien yo, ¿qué?, les predico. ¿Pero le fue bien o le fue mal? Cuando empezó a hablar de la resurrección, se burlaron de él, lo criticaron, y Pablo no alcanzó ningún fruto en Atenas. ¿Y qué hace Pablo? Deja Atenas y baja en la región de Acaya, hermanos, y llega a Corinto. ¿Qué era Corinto? Era una ciudad muy importante en aquel tiempo. Era una ciudad constituida de muchos ciudadanos romanos, mucho hombre rico. Estaba el templo de Afrodita, hermanos, y había todo un culto, hermanos, con sacerdotisas que se prostituían en la liturgia de sus servicios. Era un ambiente muy pesado, hermanos, la vida en Corinto, porque era una vida muy liviana, muy inmoral. Y ahí llega Pablo, hermanos. ¿Qué pasa con Pablo en Corinto? Vamos a ver lo que dice el texto. Capítulo 18, verso primero en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Había unos pocos judíos ahí en Corinto, y había una sola sinagoga, y ahí iba Pablo. Incansablemente predicaba. ¿De qué manera, hermanos? Edificantemente, con fervor. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, los de esa sinagoga, hermanos, ¿qué pasa? Les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Los judíos no quisieron escuchar a Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Estando en Corinto, empieza a predicar. ¿A quién? A los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto ¿a dónde? Era el vecino, hermanos, el de la otra casa de la sinagoga. Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo con visión de noche: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo que en esta ciudad. Verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles ¿qué?
Hermanos, ¿la estancia de Pablo en Corinto fue de las mejores estancias o de las peores estancias ministeriales del apóstol? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice? ¿Le fue muy bien? Todos lo apoyaban, todos estaban con Pablo, todos obedecían. No, hermanos, le fue del cocol. Fue en las ciudades, en las iglesias donde más batalló. Tuvo un miembro de la iglesia como tipo Jezabel, de esos que nunca faltan, que le hizo la vida de doble raya, de cuadritos. Tanto así que se tuvo que ir Pablo de ahí. No soportó, hermanos, la presión. Y vaya que Pablo era, ¿qué, hermanos? Era sufrido, ¿cierto o no? Pero no se fue sin dejar fruto. Claro que sí se fue, pero dejó fruto. ¿Y qué creen? Después regresó. Y la iglesia en Corinto se redimió para hacer lo correcto, porque ese rebelde tipo Jezabel hizo estragos en la iglesia, hermanos, y a muchos jaló y dividió la iglesia. Hizo de todo, hermanos. Pero si ustedes leen el capítulo 2, el segundo libro de Carta a los Corintios, habla precisamente de todas esas situaciones que vivió Pablo y cómo tuvo que defender su ministerio, porque no lo querían ver como apóstol, porque había perseguido a la iglesia y no lo aceptaban. Y fue, hermanos, complicadísimo para Pablo. Pero dejó mucho pueblo, hermanos. La obra de la iglesia, por el ministerio de Pablo, por la predicación incansable que dice la palabra, dejó mucho fruto en Corinto. ¿Una ciudad fácil o difícil? Difícil. Ahí sembró la palabra y ahí se quedó la iglesia constituida, hermanos, en Corinto. ¿Para nosotros ser iglesia es fácil, hermanos? ¿O también hemos pasado las de Caín? También hemos pasado, hermanos, nuestras historias complicadas, ¿cierto o no? Si revisamos nuestra historia, hemos pasado, hermanos, momentos difíciles, valles oscuros. Pero aquí lo importante es que nuestra predicación debe estar por encima de todo lo demás, con tal de que llevemos fruto. No perdernos en el problema, no perdernos en la dificultad. ¿Sí me doy a entender? Sino mantenernos firmes. ¿A la manera de quién? De Pablo. Con esa certeza en su corazón de las palabras de Jesús, que le dice: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, hermanos. ¿No es maravilloso? Porque eso es lo correcto. Y eso es lo que tenemos que favorecer. Ser parte siempre de las soluciones y no parte de los problemas. ¿Qué hora tienes, Génesis? Ok, vamos a ir terminando. Siguiente diapositiva, por favor. Ministerio de acuerdo con quién. Porque es Pablo precisamente quien nos regala la imagen del cuerpo. La iglesia es como un cuerpo que, estando constituido por muchos, ¿qué? Por muchos miembros, los cuerpos no trabajan para sí mismos, sino los miembros trabajan en función ¿de quién? Del bienestar del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto a nosotros nos queda muy claro. ¿Alguien recuerda la dinámica que hicimos para esto? Si lo recordé, un rompecabezas no es otra cosa más que tener muy claro, muy presente que todos somos una iglesia. No somos dos iglesias. No somos los de Talita Kumi, allá están los de ¿dónde? Los de San Isidro, los de Alto Tío Diego, los de Pueblito, los de Oriente. Somos una sola iglesia y cada quien tiene que trabajar en función de bienestar de la iglesia. Y fíjense, les voy a decir algo, hermanos. En el nuevo modelo no operativo del que estamos hablando, sino en el nuevo modelo administrativo que viene para la iglesia y que va a entrar en funciones en enero del 2024. ¿Qué tiempo falta, hermano? Para enero del 2024, si estamos en enero del 2023, falta un año. ¿Qué creen? Una de las virtudes y las bonanzas del nuevo modelo administrativo es que la iglesia de Talita Kumi, el templo, la congregación más bien de Talita Kumi,
siendo también una misma iglesia de Dios, con todos los que profesamos esta fe, esta doctrina, va a haber la facultad, hermanos, de prestar nuestros miembros de iglesia, líderes, músicos, predicadores, ancianos. Llámese anciano, no que sea de tercera edad, sino llámese mi hermano, mi hermana, que con sabiduría saben analizar diferentes asuntos propios de la iglesia. ¿Me doy a entender? Y entonces Talita Kumi va a poder, hermanos, decirle a San Isidro: no te preocupes, no tienes músico, no te preocupes, yo tengo 1, 2, 3, 4, aquí tengo 6, 7, 8. Te voy a prestar 6 meses a Uriel. Pero no se va a ir solo, se va a ir con Génesis. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Tiene una encomienda, va a ser discipulado en 6 meses allá en San Isidro. Va a ir a enseñar guitarra. ¿Me doy a entender? Va a ir a enseñarle a unos hermanos, hermanas, vocalización, que acompañen la alabanza. Pero la membresía de ellos seguirá estando ¿dónde? En Talita Kumi. Sus responsabilidades tendrá que cumplirlas ¿dónde? En Talita Kumi. Aunque está ejerciendo un ministerio de discipulado ¿dónde? En San Isidro por 6 meses. Se acaba el plazo, que lleve fruto primeramente Dios, y se reintegra ¿dónde? En Talita Kumi. Pero hay otra necesidad en el pueblito, ¿no? Ahora vamos a mandar a mi hermano Rodríguez Hernández 6 meses con su esposa. Pero sus responsabilidades como miembro, ¿dónde están? En Talita Kumi. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Tenemos que romper los localismos. Nos han hecho mucho daño. Como cuando éramos niños, allá las niñas y acá los niños. No se junten con las niñas, hermanos. Eso ya no tiene que ver con la iglesia de Dios. Si hay algún pasado ríspido, tenemos que superarlo. Tenemos que cerrar ciclos. Tenemos que aprender a ser la iglesia. Y a esto somos desafiados. ¿Qué dice este principio, hermanos? Esta característica: ministerios, ¿de acuerdo a qué? Y entonces todos tendremos algo que hacer dentro de la iglesia, ¿sí o no? Sí, hermanos, todos somos valiosos dentro del pueblo de Dios. No solo el que predica, no solo el que es el pastor titular. Todos jugamos un papel importante dentro de la iglesia. No hay nada que esté de más. No hay nadie que esté de más. Hechos 6, 1 al 7, hermanos, que vamos a acabar. Tenía yo 7 minutos, me quedan como 1 minuto o ya se acabó. Uy, hermana, dame otros 5 por gracia, por favor. Capítulo 6. Hermanos, este relato usted lo conoce. En aquellos días, como crecía en número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos ¿contra quién? Todos eran judíos, pero unos eran de Jerusalén y otros eran ¿qué, hermanos? Judíos helenistas o griegos. Y entonces el problema era que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución. ¿Qué? Les daban de comer muy bien, de suplir todas sus necesidades a las viudas, pero de las que estaban en Jerusalén. Y las demás, que tenían ascendencia siendo judías, pero helenistas, es decir, que nacieron fuera de Jerusalén, pero eran judías. Hubo problema, ¿lo recuerdan, hermanos? Pero ¿cómo termina este texto? ¿Cómo termina este relato? ¿Alguien lo recuerda? No podemos dejar, dice el líder de la iglesia, de predicar la palabra por servir las mesas. ¿Y entonces qué hicieron? Tomaron 7 diáconos, ¿lo recuerdan? De acuerdo a sus dones, 7 diáconos, 7 hombres comprometidos. ¿Pero acaso no pueden ser también mujeres? Claro que sí. Y ahí es donde yo hago, hermanos, el énfasis de el ministerio de acuerdo a nuestros dones. Todos podemos servir. No todos tenemos que predicar y hacerlo bien. A lo mejor a mí no se me da la predicación y estoy en el lugar equivocado. Tengo que buscar mi lugar correcto. ¿Me doy a entender? A lo mejor yo no sé predicar y no sé nada de administración y yo no soy líder, no tengo carácter para estar al frente de una sociedad, pero yo puedo servir, yo puedo tener muy pulcro este lugar. Cuenten conmigo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Hay muchas maneras de servir. Hay muchas maneras de servir. Hay un dicho que escuché, yo no lo había escuchado. Dice:
si no puedes dar tus pasos, da tus pesos. ¿Tiene sentido? Todos podemos servir. Oye, tú no puedes ir, no te preocupes, danos y nosotros vamos, árale. Pero este cuerpecito también toma agua y también come. O sea, danos, vamos a ir y vamos a hacer la obra. No puedes dar tus pasos, da tus pesos. Solo es un dicho. Lo toma a manera de ¿qué? De ejemplo. Seamos fieles en nuestros diezmos. No tenemos que estar inventando nada si nosotros somos ¿qué? Fieles. Pero cuando empezamos a meter por ahí, hermanos, nuestro criterio, que no empiezo a diezmar porque no me cae bien el sobrevedor o el pastor, o yo no estoy ya, estamos haciendo de la iglesia nuestro capricho. Ya, hermana Génesis, ya me amenazaste con el reloj. Ya acabamos. Último, hermanos, si nos vamos, ¿qué dice el último? Estamos revisando, hermanos, las características de la iglesia en las que estamos incursionando este año. Y terminamos con ¿cuál? Ministerios de amor. Rápidamente, Hechos capítulo 16. Y a mí me encanta, hermanos, esta parte, porque el maestro de Pablo, ¿quién fue? Bernabé. Pero ese duplo, hermanos, Pablo Bernabé, se rompió. ¿Alguien recuerda por qué se rompió? Porque iban a emprender una nueva jornada ministerial y Bernabé se empeñó en llevar a Marcos con ellos, pero Marcos los había abandonado en un viaje pasado y se le subió a Pablo los Rodríguez Hernández. No, cuidado cuando se suben los apellidos, hermanos. Ese ego que llevamos, sí se le subió, humano como nosotros. Y se enojó y se agarró del chongo. ¿Con quién? Con Bernabé. Si ese hombre, si Marcos va con nosotros, yo no voy. Se le subió, hermanos. Pero Dios para todo lo toma para bien, ¿no? Y entonces Bernabé se fue con Marcos y Pablo tomó ¿a quién? A Timoteo. Y fueron un duplo, hermanos, poderoso, ¿no es así? Cuando yo hablo de poder en términos bíblicos es llevar vida. Pablo y Timoteo llevaron mucha vida por todos lados donde el Señor les permitió pasar, ¿cierto o no? Y entonces este texto habla de eso, hermanos. Después llegó a Derbe y Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Verso 5. Y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ministerios de amor, hermanos. Un hombre llamado Pablo y un joven llamado Timoteo. ¿Qué hicieron esos dos hombres? Ministerios de amor. Iban sembrando amor, iban sembrando la palabra por todos lados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Ministerios de amor. No esperemos que el pastor nos organice. ¿Sabes qué, Uriel? Vente, vámonos al hospital, tú y yo. Vamos a sembrar amor. Vamos a llegar, vamos a convocar a los familiares que tienen ahí internos. Les vamos a decir que traemos pan espiritual y pan físico. Vamos a hacer un ministerio de amor, tío. Vente. Llevamos una cafetera, llevamos vasos, llevamos unas conchas de mantequilla o rellenas de manjar. Vamos a tratar de darles lo mejor. Los vamos a convocar, vamos a orar con ellos, les vamos a dar una parábola de 5 minutos, los vamos a abrazar, les vamos a dar de comer. Vamos a sembrar amor. ¿Me suena a entender, hermanos? Eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo a partir de este año. 8 características. Y entonces cerramos con qué, hermana? Cerramos con esto, conclusión. ¿Qué dice la última diapositiva? Perdón, está ahí atrás la transición. Es precisamente Pablo, estando a los Corintios, que dice de la siguiente manera: por tanto que no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va ¿qué? Desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque somos una iglesia que se está renovando de cómo veníamos trabajando a cómo tenemos que trabajar en este año. ¿Y qué creen, hermanos? Hoy vine a revisar a todo el liderazgo cómo está organizando el trabajo eclesial de este año 2023 aquí en Talita Cumi. Y mañana tenemos un taller, estamos todos los líderes invitados con el pastor,
para aterrizar perfectamente lo que como iglesia tenemos que hacer. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Porque la dinámica de trabajo para la iglesia ya cambió. Amada iglesia, que el Señor nos aliente a todos a seguir adelante. Que no haya desaliento, que no haya desánimo, que yo ya quiero recoger mis canicas y ya me voy. No, a esto hemos sido llamados, para esto nacimos. Para esto nacimos. Y que el Señor, hermanos, nos ayude a cumplir su propósito. Amada iglesia, paz a vosotros.